mañana, 12 minutos, las 7 y 12 en las Islas Canarias. Abrimos nuestra reunión de primera hora aquí en Gestiona Radio. Hoy nos van a acompañar Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM, presidente de CECOMA. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un poco indignado, pero buenos días, ¿eh? Te veo ahí con tus donuts y con el bollicao. Te has hecho ya con una auténtica ristra, ¿eh? Ya sabes que yo tengo un problema doble, que es que soy un aficionado, un loco de los donuts. El problema es que como soy diabético soy doblemente aficionado. Porque aficionado, los veo y no los puedo comer, entonces ya es un sufrimiento permanente, ¿sabes? Pero que sobrevivan. Sí, hombre, yo espero que al final, Mónica Melle, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Yo espero que al final consigamos que se salven, aunque sea, como decíamos ahora fuera de micrófono, aunque sea como marca blanca del Corte Inglés, de Día o de la marca que sea. Sí, a ver qué quiere también el fondo de inversión estadounidense Oaktree, ¿no? Que es el que está detrás de toda esta operación. Pero esperemos que sí, esperemos que se mantengan los donuts. Esperemos. Miguel Córdoba, buenos días. Buenos días. Tú ya sé que no eres, tú eres más de café con churritos de toda la vida. Pues no, la verdad es que no, la verdad es que suelo tomar el café, un zumito de naranja y el café a pelo. No suelo comer esas Pues mira cosas. que yo te hacía de café con churros, no sé por qué. No. La verdad es que no. Bueno, señores, si os parece vamos a ir entrando en materia. Esta madrugada hemos visto pues un nuevo teatrillo, yo creo, ¿no? En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En teoría los republicanos iban a presentar una propuesta que se iba a votar, que iba a ser rechazada por los demócratas, en donde lo que planteaban era aumentar el techo de gasto norteamericano durante 7 semanas hasta el próximo mes de enero para poder seguir negociando, que el Estado pudiera seguir pagando y que de esa manera, bueno, pues no hubiera una suspensión de pagos. Al final resulta que la división de los republicanos ha hecho que no se presentara esa propuesta, porque el Tea Party dice que no está dispuesto a darle ningún tipo de concesión a los demócratas y por lo tanto ahora vuelven los senadores a tomar las negociaciones, a tomar las riendas de la negociación, a la espera de lo que pueda ocurrir esta madrugada, que es cuando termina el plazo. Yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros, si realmente vamos a llegar a esa situación límite o por el contrario, esto es, como estaba diciendo, un mero teatrillo, Miguel, que al final a las 12 menos 5 sobre la campana habrá un acuerdo que lo salvará todo. Eso sí, Fitch ya ha dicho que pone de momento en perspectiva negativa la calificación de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo de un poco del teatrillo. En un sistema bipartidista como es el americano, la política tiene más fuerza que la economía. Es decir, ellos son conscientes de que si le hacen esto a los demócratas, a los republicanos, pues en la siguiente se lo pueden hacer a ellos al revés. Entonces, al final, tienen que parecer fuertes de cara a sus votantes, pero después, bueno, pues lógicamente al final, en el último minuto, sí han hecho una concesión de no sé qué y se arregla, porque evidentemente el Estado no puede no funcionar. Y si se lo hicieran, repito, en las próximas legislaturas, si estuvieran gobernando los republicanos, se lo harían. Entonces, ellos son conscientes del riesgo, de ese riesgo político, y yo sinceramente creo que lo arreglarán. Yo imagino también que lo arreglarán, sobre todo porque las consecuencias que podría tener para la economía son importantes, teniendo en cuenta que hay 3 fechas claves, 17, 24 y 31 de octubre, cuando tienen que refinanciar Estados Unidos bonos por valor de 120.000, 93.000 y 89.000 millones respectivamente. Mónica. Sí, hombre, yo veo que no tiene problemas de financiación Estados Unidos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que, por supuesto, se llegará a un acuerdo, como siempre, in extremis. Estados Unidos tiene su dólar fuerte, puede exportar además sus déficits al exterior vía exportaciones y no tenemos que tener tanta preocupación en momentos de crisis por el ajuste fiscal. Yo creo que las políticas de austeridad se han demostrado un error. En Europa lo estamos sufriendo y los países periféricos más. Y Estados Unidos pues está en una incipiente recuperación, intentando pues mantenerse en la senda de un crecimiento y no viene bien políticas de austeridad. Entonces yo creo que desde luego los republicanos están en un planteamiento de imponer su modelo neoliberal a ultranza. En el tema sanitario me parece también un error, porque ya me parece que comentamos la semana pasada o hace un par de semanas que la reforma sanitaria de Obama es muy tímida, no es una sanidad
universal gratuita, es simplemente una sanidad privada más barata. Entonces, me parece que es un error el querer imponer este modelo y además pues perjudicar al funcionamiento de la administración y al final perjudicar al funcionamiento de la economía, no solo de Estados Unidos, sino internacional. Y yo espero que cuanto antes se arregle, porque como me temo que se va a arreglar, pues lo mejor es que esta incertidumbre se resuelva lo antes posible. Sí, sobre todo por lo que puede suponer para los mercados, ¿no? Que no les gusta nada la incertidumbre, claro, y más en un momento, Alfonso, como el que tenemos ahora mismo, en el que parece que tenemos encima de la mesa una recuperación incipiente, eso sí. ¿Ah, sí? Incipiente, Pues, pues eso es lo que nos dicen, ¿no? No la vemos todavía. Yo no la veo, entonces cuando la vea ya te lo contaré yo. Es decir, como yo pero estoy... es que ya sabes que las empresas, los ciudadanos, somos los últimos que vemos esa incipiente recuperación. Por eso mismo, hasta que no la vemos encima no nos la vamos a creer. Por lo tanto, lo que nos cuenten a mí, sinceramente, Qué no... escépticos que soy, Dios mío. Bueno, bien, ya llámalo como quieras, pero al fin y al cabo no sé, yo siempre termino viendo lo mismo. Es decir, estoy seguro que republicanos y demócratas en Estados Unidos, todos, que se ponen la mano en el pecho cada vez que suena el himno nacional y todos quieren muchísimo a su América del alma, pues están haciendo una chorrada de prácticamente 3 semanas poniendo en peligro el país, ¿no? Todos quieren muchísimo al país, pero nadie acaba de tomar una decisión rápida ni acaban de ponerse de acuerdo. Si tanto lo quieren, no sé por qué tienen tantos problemas en ponerse de acuerdo, ¿no? En sacar a su país adelante. Yo, sinceramente, me parece que eso es típico normalmente últimamente se llama casta política o raza política o perfil político. Es decir, se preocupan, yo creo que mucho más de su futuro político personal o de su futuro de sus partidos políticos, más que realmente que supuestamente lo que están gestionando, ¿no? Que es un país. En fin, yo creo que siempre eso pasa en casi todos los sitios, ¿no? Pero bueno, tú decías que está encima de la mesa la recuperación económica. Pues hombre, el que Estados Unidos no esté en la mejor situación del mundo, pues no facilita las cosas. Como tú decías, los inversores, que suelen ser muy cautelosos, que no se fían de casi nada, pues en cuanto ven una situación de inseguridad o de inseguridad jurídica o inseguridad en un gobierno como el de Estados Unidos, que es un poco la maquinaria del mundo con China y poco más, pues está claro que todo lo pagamos, ¿no? Cuando arriba se estornudan, pues abajo tenemos unas neumonías que pa' qué más, ¿no? Pero bueno, lo cierto, yo imagino, no, estoy convencido, o sea, que ni me preocupo de los Estados Unidos, pues eso lo van a arreglar y lo van a solucionar, y es más, ya lo tienen solucionado. Yo no sé si es un teatro o no es un teatro, yo creo que están garantizándose cada uno cuál es la posición y cuál es la imagen política para garantizar sus asientos y su, ¿cómo te diría yo?, su prestigio político, cada uno en su bando. Y Santas Pascuas, y ayer creo que alguien lo decía, no sé en qué emisora, que claro, que todos los republicanos tenían que volver otra vez a sus estados pues con algo que venderles, ¿no? No podían llegar ahí diciendo, no, nos hemos negociado a cambio de nada, ¿no? En fin, ese es el mundo de la política y no deja de ser otra cosa. Al fin y al cabo, pues mira, los 800.000 americanos que están sin trabajo desde hace 3 semanas. Esos son realmente los que están perjudicados y además, otro de los asuntos, y que también se habló ayer, es que todas las pequeñas empresas, claro, y a mí siempre se me va el tema por las pymes, ¿no? Pero todas esas pequeñitas empresas que en todos esos sitios turísticos de gran afluencia, Cañón Colorado, las Cataratas del Niágara, no sé qué, que viven precisamente de la afluencia turística, que actualmente están cerradas, pues explíquenle a esta gente ahora por qué, porque eso es así, ¿no? Pues ya no es el funcionario que no va a trabajar, sino que son todas las empresas que rodean a estos polos de atracción turística, sencillamente casi por decirlo universales, los que tienen ahora mismo sus puestos cerrados. Eso a ver quién se lo explica. Bueno, eso se lo explicará Obama, el republicano, quién, pero vamos, la cuestión es que al final quien paga el pato son los de siempre, ¿eh? Ahí viene una ventaja, en esas 3 semanas pueden tomar los Dunkin' Donuts. Sí. La competencia de nuestros donuts, calla. Y mientras tanto, ya que estamos hablando de esa incipiente recuperación que todavía no veía, ahí sí que decíais que todavía no ha llegado, escuchad lo que decía ayer Luis de Guindos cuando terminaba la reunión del Ecofin en Luxemburgo, y decía, bueno, en Bruselas ya no están preocupados por nosotros, dicen que la cosa va bien, que vamos en la buena dirección, están sorprendidos por las reformas que hemos llevado a cabo para variar, y además no podemos relajarnos porque todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Pues hay que continuar reduciendo el déficit público, tenemos que culminar el proceso de saneamiento de los bancos, hay que vender bancos que tenemos en cartera, hay que continuar con todas las reformas estructurales que ya tenemos en el Parlamento, por ejemplo la ley de unidad de mercado, la ley de cajas, la ley de servicios profesionales.
Bueno, pues todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Dice reducir el déficit público, saneamiento de los bancos, venta de bancos que tenemos en cartera, las reformas estructurales que hemos puesto en marcha y entre medias Bruselas diciendo que vamos por el buen camino. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero yo no sé hasta qué punto podemos seguir por esta línea. Lo digo porque, claro, escuchaba yo ayer al presidente de la Caixa, al señor Fainé fue, ¿no? Me parece, ¿no? El que lo dijo y que decía, bueno, estamos siendo competitivos porque en estos momentos estamos con salarios del año 99. Si no fuera por eso, no seríamos competitivos y por lo tanto, entonces, claro, si estamos retrocediendo en cuanto a los salarios, esa es la única vía por la que estamos siendo competitivos. Luego estamos sufriendo una devaluación interna evidente. También en la función pública, ayer se ponían de manifiesto esta mañana para Portugal, por ejemplo. En Portugal y aquí en España también de empleo público. ERES, pues la reforma laboral ha facilitado ERES, evidentemente, y esto pues se está haciendo, sobre todo en los países periféricos, una ganancia de competitividad, es cierto, pero a costa, como viene siendo lo habitual, de los trabajadores. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que el sector financiero es fundamental para que esa recuperación incipiente funcione. Y ahí, pues, el señor Fainé lo que tendría que hacer es ya empezar a ponerse las pilas y el resto de la banca en cuanto que el crédito pues empiece a fluir, como venimos diciendo, a las familias y a las pymes. Y ya no solamente porque funcione la economía real y porque recuperemos crecimiento y empleo, sino por el propio sistema financiero. Es que yo creo que se tienen que empezar a dar cuenta de que la actividad financiera pues es esa, es la de financiar la economía. Y como no lo empiecen a hacer, pues también van a peligrar en su propio negocio. Entonces, yo creo que por propia supervivencia de la banca tiene que empezar a hacer este tipo de comportamiento, de actividad. Y eso es clave para que esta recuperación incipiente se consolide o no. Porque como eso no ocurra, y eso tiene que ver, efectivamente, el señor Leguín nos lo decía, con el saneamiento de la banca. Saneamiento de banca que todavía tiene riesgos, como ya hemos comentado alguna vez, todavía del sector inmobiliario, riesgos de otros sectores como las autopistas, las renovables. Pero yo sí que ahí creo que el sector financiero está bastante saneado y sí que pienso que en los test de estrés que se hagan los próximos para esta unión bancaria salgamos bien. Y ahora lo que falta es que también la banca pierda este temor, empiece a valorar los proyectos de inversión en función de la solvencia de los proyectos y no fijarse tanto en las solvencias a veces y garantías personales del que pide el préstamo. Ahí es muy importante esta nueva normativa también del Banco de España en relación con la consideración de pymes hasta un tamaño mayor para que la banca pues también pueda animarse a dar este crédito a pymes, en el sentido de que estas pymes pues ya no van a computar como crédito de riesgo a efectos de cumplimiento de Basilea, ¿no? del core capital que se les exige. Todo ello yo creo que acompaña un poco a que esto se produzca, pero desde luego a mí me preocupa también el tema de avales. O sea, el tema de avales sigue sin resolverse y ahí sí que también a través del Banco Europeo de Inversiones se debería de estructurar fondos para garantizar esa financiación. Sé que hoy va a venir el de Aval Madrid. O sea, el tema de avales en las pymes yo lo veo fundamental y ahí el papel del sector público pues, y el si os Estado parece, como viene debería el presidente de Aval Madrid, de este tema hablamos un pelín más tarde, cuando venga el presidente de Aval Madrid. Vamos a ver, la situación es la que los bancos son entidades privadas y no van a dar crédito, punto. Esa devaluación interna que se está produciendo es por la vía de los salarios, pero los bancos restan competitividad subiendo los precios de los créditos. El otro día vi una póliza de una caja de ahorros a un año, una simple cuenta de crédito, 12,26%. Y cuando le dices, ¿qué pasa? ¿Lo tomas o lo dejas? No tengo ningún interés en dar crédito. Sí, sí. Esa es la realidad y los bancos son así. No quieren dar crédito y no lo van a dar, punto. Entonces, sí, el Estado tiene que fomentar, volver a tener una banca pública porque es la única forma con la que puede hacer tomar sus medidas. Porque es que los bancos no lo van a hacer. Entonces, el señor Fainé decía que estaban al 1% ayer, creo. El 1%, sí.
los tipos están como están. Ahora tonterías. Lo tendrá al 1% pues para la hija, el señor Fainé, no sé, o para su sobrina, o para su mujer cuando va a la compra. Pero vamos, decir eso sencillamente es un insulto, ¿no? Es decir, a la gente que está en el mundo y que se mueve. Pero la realidad es lo que lo que tú dices, perdona, que es verdad, si es que sencillamente los bancos no lo dan, y además no lo dan, y si te tienen que dar algo te lo van a poner un precio imposible de aceptar. Desorbitado. Y es que ya estamos en una situación, pues claro, si esto pasa hace 5 años y dice, bueno, pues venga, que se den prisa, que no vuelvan a dar préstamo, bueno, pero es que ya está el entramado social y sobre todo el entramado empresarial que se ha destruido, que ahora mismo nos encontramos que es que aunque vuelva el crédito ahora, ni aunque volviera en 24 horas, nos encontraremos con un problema. Primero, hay muchas empresas que ya simplemente no tienen ni actividad, y dos, lo que no hay es gasto, no hay gasto interno. Es decir, ahora mismo no hay donde vender, no hay a quién vender. Es decir, hemos llegado ya a una situación que aunque ya me des dinero para mi tesorería, para mi circulante y para mi financiación... Pero no estábamos vendiendo al exterior. Bueno, perdona, están vendiendo al exterior en determinadas empresas que venden al exterior. Yo estoy hablando de las pymes, es decir, el que tiene un taller de cerrajería, el que tiene un taller de coches, o el que tiene un taller de sofás, o una tapicería, o un peluquero, un carnicero, un charcutero, un pescadero, ese desde luego no exporta. Punto, pelota, ya está, no lo demos más vueltas. Pero es que de eso es lo que tenemos en España. Es cierto que es verdad que las medianas empresas, tirando a grandes, en estos últimos años se han ocupado de exportar, y es verdad. Hemos crecido notablemente la exportación, pero el otro día lo decía en un foro, bueno, es que quien exporta 0 y de la noche a la mañana empieza a exportar 1, parece que exporta el 100% más, pero no nos engañemos, pasa de 0 a 1, o sea, no ha pasado de 40 a 60, y que es verdad que estamos creciendo y sigue creciendo ese tramo de exportación, pero ese tramo de exportación sigue afectando a determinadas empresas que tienen esa capacidad de exportar, y son muy pocas en España las que tienen esa capacidad de exportar. Y hablando del tema de las pymes, que decía que la calificación o el ratio del Banco de España que iba a hacer con las pymes, es que las pymes, y yo creo que ya lo dice todo el mundo y todo el mundo lo sabe, las pymes en España no tienen que ver con las pymes alemanas. Es decir, aquí las pymes son muy micropymes, son muy muy pequeñas, y por lo tanto cualquier síntoma en el sistema financiero es que les afecta notablemente, nos ha afectado y nos ha crujido, y si estamos saliendo ahora mismo de esta situación es sencillamente porque el pequeño empresario se busca la vida y porque no le queda más remedio que seguir adelante, con reducción de lo que sea, igual que lo hacen los grandes. El otro día me decía el presidente de una sociedad hotelera de Madrid importantísima, que se están cobrando los mismos precios en los hoteles de medio lujo y lujo, exactamente los mismos que en el año 90. O sea, ¿cómo es posible que en el 2013 un hotel te cobre lo mismo por una dirección que en el año 90? Y ahí está pasando algo raro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lógicamente que los beneficios y los ratios de productividad, pues los han tenido que elevar muchísimo, con mucha menos gente, con gastos notablemente mucho más inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. Es que el consumo no tira, es cierto. No arrea, no arrea. Al final la política de austeridad se demuestra un error, porque claro, al final nuestras empresas dependen de la demanda interna, dependen del consumo interno. Y si las familias no tienen capacidad de compra porque les han bajado los salarios y los impuestos, pues, y las tasas y todo, y la luz está subiendo, pues va a afectar. Y hasta que esto no lo entendamos, porque sí, el sector exterior es un porcentaje, bueno, que no está mal dentro de nuestro Producto Interior Bruto, pero no es suficiente para poder generar un crecimiento sostenido en el tiempo, y desde luego las pymes son las que crean empleo, no lo olvidemos, en este país. Pero fíjate, Arturo, y perdona que utilice términos así un poco duros, la desfachatez y la caradura del gobierno catalán, que no estoy hablando de los catalanes, estoy hablando de los nacionalistas catalanes y de su gobierno, porque aquí no podemos meter en el misma pelota a todo el mundo. Pero tú fíjate la caradura, la desfachatez y el insulto permanente de esta gente, que ya no es que nos salen con este famoso tema de los 9.376 que dicen que les debemos y que es una especie de agravios que tiene. No, el problema es que además la traducción de todo esto, que es un tema que yo veo que no sale en los periódicos, es que la conclusión de esto, según Artur Mas, es que ahora no podrán volver a pagar a proveedores. Es decir, otra vez, que ahora, como el Estado me debe dinero y sois tan malísimos que fíjate lo mal que me tratáis, ahora lo siento mucho, pero ahora voy a dejar de pagar a proveedores. ¿Pero quiénes son los proveedores? Si somos nosotros, si somos otra vez las pymes, somos otra vez las pymes, volvemos otra vez a ser los mismos. Es decir, la caradura y la ignominia de estos políticos, de esta caradura de políticos, encima todavía la pagan con nosotros. Y ahora me dirán, no, es que no le puedo pagar a usted, que es el que nos sirve la fruta en el hospital de no sé dónde, nos sirve la carne en el
el colegio de no sé qué, o es el que usted nos lleva el taxi o nos lleva la distribución en no sé qué otro sitio, no le podemos pagar porque es que resulta que el gobierno de España nos tiene un agravio. Son ustedes unos sinvergüenzas. Esto es una caradura ya impresionante. Pero claro, aquí nadie da un puñetazo a la mesa, esto nadie lo soluciona. Es decir, esto ya no es un problema político de quejarse de un agravio. Claro, nosotros volvemos a lo siempre. Esto me recuerda mucho a un tal Xavier Arzayus que había hace tiempo, que era alguien que te daba una patada en la espinilla y encima se quejaba él. Pero es que pues esto le pasa lo mismo. Es decir, estos gobiernos catalanes son de los que te están permanentemente dando patadas y encima todavía son los que se sienten ellos perjudicados. Sí, la verdad es que los políticos son como son. Yo me gustaría volver un poquito al tema anterior del ministro de Guindos. Mira, si algo que los economistas tememos es la deflación. La deflación es un fenómeno que bajada de precios que puede ser tremendamente complicado en la economía. En condiciones normales y con las medidas que se han tomado, España tenía que estar en una deflación de caballo si estuviéramos fuera de la Unión Europea. Y eso sería muy malo para la economía, para el empleo y para todo, dado que han bajado los precios de todo y lógicamente ¿por qué no se produce? Bueno, primero porque estamos en la Unión Europea, y los tipos son tal, y luego porque estamos en la importación de petróleo y todo ese tipo de cosas, pero en el día a día, en lo que es en la vida de la gente, esa deflación existe y se está sintiendo. Y no tenemos experiencia de cómo es un proceso deflacionario dentro de una Unión Europea en la que no tienes tu política monetaria. Por eso digo que es un fenómeno económico nuevo que veremos en qué acaba. Mira, Japón está en un proceso ya crónico de deflación. Sí, pero tiene política monetaria. Ya, pero por eso digo que nosotros estamos en esa deflación, pero sin llamarla deflación, devaluación interna. Devaluación interna, claro. Y sin control de la política monetaria, claro, que es lo que estaba diciendo ahora Miguel, ¿no? Pues vamos a ver cómo acabamos. Bueno, 8 de la mañana, 32 minutos, 7:32 en Canarias. Me vais a permitir que salude a esta hora de la mañana a Juan Ramón Cuadrado Roura, el ex catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares y expresidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Muy buenos días, señor Cuadrado Roura, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntarle, estamos viendo en los últimos días muchísimos movimientos en torno al sector aeroportuario de nuestro país, en concreto en torno a AENA. Nos decía el otro día la ministra pues que todo apunta a que hay que bajar de nuevo las tasas o por lo menos a llevar a cabo distintas bonificaciones en las tasas aeroportuarias que se habían venido subiendo en los años anteriores para intentar recuperar el terreno perdido en cuanto a turistas en nuestros aeropuertos. ¿Cree usted que esta es la mejor manera que tenemos para volver a recuperar el turismo en nuestro país, en nuestros aeropuertos? Bueno, sin duda no es la única, pero es positiva. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es más, había que haberla tomado hace ya bastante tiempo, porque las tarifas en España, todas las compañías se quejaban de que son de las más altas. Y la razón de que sean de las más altas era, entre otras, que AENA, que administra tantos aeropuertos, 40 y pico, solo tiene 5 o 6 que sean rentables. Por tanto, su lastre, su déficit es grande y el resultado es que saca dinero de donde puede, y de donde más puede y más fácil es de las tasas de despegue y de no despegue y aéreas, etcétera, que se aplican a los vuelos y a todas las compañías. Claro, pero esto, en teoría, nosotros lo que estábamos haciendo hasta el momento era, digamos, poniendo bonita a AENA porque la queríamos privatizar entre el 49 y el 51% el año que viene. Si en teoría el aumento de beneficios que ha tenido AENA en los últimos meses, más bien pocos beneficios, más que de beneficios, quiero decir, con el aumento de ingresos que ha tenido, ha perdido bastante dinero. Claro, pero en teoría la estábamos poniendo bonita para el proceso de privatización. Si ahora bajamos estas tasas, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Realmente podremos privatizar ese 49-51% del que está hablando el gobierno? Bueno, yo personalmente no estoy a favor de esa privatización de AENA como global, ¿no? Porque me parece que eso no es el camino. Hay ejemplos suficientes en el mundo para que esto se piense que no es el mejor camino. A mí me parece que el mejor camino hubiera sido, y de esto ya hace tiempo que algunos escribimos, poner en privatización o por lo menos en gestión privada algunos aeropuertos, 2 o 3 grandes aeropuertos, quizá no Madrid, quizá no tampoco el Prat todavía, pero sí a otros puertos con objeto de empezar a competir y empezar a ver qué pasa con la gestión privada de algunos aeropuertos.
llámese Alicante, llámese Las Palmas o Palma de Mallorca, por ejemplo. O sea, aeropuertos que sean apetecibles. A nadie se le ocurrirá acudir al aeropuerto de León para privatizarlo, porque eso lo que hay que hacer es probablemente cerrarlo, ¿no? Eso le iba a preguntar, ¿qué hacemos con el resto de aeropuertos de la red? Pues mire usted, vamos a ser sinceros. ¿Por qué cerramos tantas cosas? ¿Por qué dejamos cerrar tantas empresas y no cerramos de verdad fuentes de coste que el Estado tiene? El Estado tiene un montón de pequeños aeropuertos cuya razón de ser en su día fue política, porque cuando una ciudad tiene unas buenas comunicaciones terrestres, y hoy España tiene una red de autopistas y de autovías absolutamente fenomenal, cuando tiene además unos AVE que en muchas direcciones funcionan bien, yo no seguiría haciendo AVEs, pero en todo caso los que hay, ahí están, ¿no? Pues entonces la verdad es que mantener un aeropuerto, pues en muchos casos es absolutamente negativo, es una autocompetencia que se hace el propio Estado. Si usted está en Sevilla, le han puesto una carretera o una autovía y unas autopistas fenomenales, le han puesto un AVE y además ha mejorado el aeropuerto, perdone, pero ¿usted qué está haciendo, no? Ningún país despilfarra los recursos de esta forma. Hay que conjugar lo que hace en cada uno de los modos de transporte. Y lo mismo diría en algunos otros casos que no voy a empezar a citar. Pero luego hay algún aeropuerto pequeñito que la verdad es que uno no entiende por qué está abierto. El coste simplemente de mantenerlo abierto no es que sea súper alto, pero mire usted, puestos a recortar gastos, en vez de recortar en maestros o en algunos productos sanitarios, cierre algunos aeropuertos que se podrían perfectamente cerrar. ¿Qué pasa? Que es un tema político. Todos los diputados de esa provincia o de esa comunidad autónoma clamarían al cielo hasta impedirlo, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la racionalidad en la política? Y mientras tanto, estamos hablando también de la racionalización de estos aeropuertos. Uno de los grandes centros que tenemos en estos momentos es la T4 de Barajas. Hemos visto cómo el Prat en el mes de agosto superaba a Barajas. En septiembre volvían a dar la vuelta a las tornas. Pero claro, tenemos un problema en Barajas. Hasta ahora Iberia, digamos que era el núcleo gordiano de todo en esa T4. Claro. Ahora tenemos un problema con ella al estar dentro de IAG. Tenemos dos problemas. Una que costó una enorme cantidad de dinero, son 6.400 millones más o menos lo que costó, se habían previsto unos 3.000, mientras que la nueva terminal de Barcelona ha costado menos de la mitad. Y es porque la T4 realmente, seamos sinceros, es muy lujosa para lo que son los aeropuertos en el mundo, que al fin y al cabo son estaciones mejoradas pues de transporte y nada más. Pero ahí hemos metido maderas, hemos metido piedras especiales, todo traído del extranjero y se ha gastado y ha quedado preciosa. Pero mire usted, no se trata de hacer un teatro de la ópera, se trata de hacer un aeropuerto. Con ello AENA se endeudó en una cantidad importante entre Madrid y Barcelona, y algunas otras deudas, tiene 14.000 millones de deuda. Por eso decía antes que privatizar una parte de AENA, pues cuando AENA tiene esa deuda ahí colgando y no tiene un margen de beneficios importantes, a mí me parece que es un poco, tocar una flauta que no suena, ¿no? Bueno, pues señor Cuadros Roura, gracias como siempre por estar con nosotros. Encantado de hacerlo. Un saludo, hasta luego. Buenos días. Y quizá, claro, el problema que tenemos ahora mismo son esos 14.000 millones que nos estaba diciendo de deuda, y además, ¿qué hacemos con la T4 de Barajas en un momento en el que Iberia está replegando muchos vuelos, aunque desde la propia compañía dicen, oye, no os preocupéis porque nuestra intención es que si conseguimos hacer todo el ajuste de costes laborales que necesitamos, volver a crecer, continuar abriendo rutas y seguir creciendo en la T4. Pero claro, uno habla con otras compañías y te dicen, pero vamos a ver, si solamente en esa terminal cabría todo el aeropuerto, que es que a Iberia le viene grande al grupo IAG, es que cabría todo el aeropuerto, T1, T2 y T3 incorporadas. Sí, la T4 actualmente tiene menos actividad que antes de construir la T4. Fíjate, ¿eh? La T4 actualmente tiene menos actividad portuaria que la necesidad que había antes de construir la T4. Claro, es que el problema de la elevación de tasas es que viene ya de tiempo, o sea, como lo ha dicho bastante bien Cuadrado.
es un problema porque las compañías se han ido, por ejemplo, Air Berlin también se ha ido, el tema de Iberia, lo que se ha perdido de Iberia al integrarse en IAG, y bueno, esa política de subir las tasas de Barajas y el Prat para compensar el déficit de inversión de AENA injustificada y efectivamente sin venir a cuento, porque no se ha hecho una planificación de infraestructuras y no tiene sentido, si hay una buena infraestructura de ferrocarril, hacer un aeropuerto, que están ahora sin actividad, pues efectivamente habría que cerrar aeropuertos, y aunque sea una decisión con algún coste político, pues hay que hacerlo. Pero por lo que parece, efectivamente, los diputados, senadores, etcétera, de la zona, pues se resisten. Pues mira lo importante que es. Y simplemente decir que esto en Madrid está perjudicando muchísimo a la economía también. O sea, que no solo el turismo, sino todos los servicios, hostelería, etcétera, se está afectando. Y si queremos dinamizar, desde luego, por lo menos bajemos las tasas y veamos cómo podemos pues volver a atraer a estas compañías que se nos han ido. Y desde luego también el aeropuerto, la ampliación no tiene ningún sentido, porque hay ampliaciones que se hacen pues con servicios de hotel, para hacer convenciones, con otro tipo de servicios que permiten que el aeropuerto sea rentable. Y este aeropuerto pues es un aeropuerto más bien artístico, que es muy bonito verlo, los techos son preciosos, pero no nada funcional para este otro tipo de actividades. Alfonso. No, efectivamente, ya lo ha apuntado Mónica. Es decir, el problema del aeropuerto, de todos los aeropuertos, pero especialmente de Madrid, está en que en España este año el turismo ha crecido, pero en Madrid ha decrecido notablemente. Ha decrecido notablemente porque los vuelos de Barajas han descendido notablemente. Por fin, por primera vez en la historia, Barcelona ha ganado el número de vuelos y el número de pasajeros a Madrid. Y cada pasajero menos que se baja en el aeropuerto de Madrid es un pasajero menos que hace correr el contador de la maquinita. Maquinita en la que estamos afectados todos. Los empresarios de todos los sectores, porque eso lo decimos nosotros y lo dice todo el mundo, es decir, el sector turístico es el único sector que es absolutamente transversal, es decir, se beneficia todo el mundo, desde una empresa logística hasta una empresa de paquetería y transporte de maletas, hasta el taxista, hasta el ocio, el turismo, la restauración, el comercio, todo el mundo se beneficia de cada turista que se baja en Barajas. Y el problema de Barajas para Madrid es un tema terrible. Es un tema tan terrible que se lo estamos trasladando al ayuntamiento y se lo estamos trasladando a la comunidad, y ahí es donde tienen que poner, pues se tienen que poner las soluciones que hay que poner. No sé cuáles son las que hay que poner, pero hay que ponerlas. 8:42, 7:42 en Canarias, una pausa, 30 segundos y seguimos. Gestiona Radio, la economía en primera persona. Trabajar como un agente financiero y gestor de patrimonios es fácil. Conecta Capital selecciona asociados, profesionales del sector financiero, interesados en emprender y hacer del negocio de Conecta Capital el suyo propio. Ser asociado de Conecta Capital es un negocio en crecimiento, rentable y de futuro. Conecta Capital, la primera plataforma de asesores independientes bajo una misma marca y modelo de negocio. Para más información, conectacapital.com o llamar al 91 351 94 61. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas, donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Madrid Tax Free. En la ciudad de Madrid lo tienes más fácil para emprender. Cuando empiezas, cada euro cuenta. Por eso ahora el Ayuntamiento de Madrid te devuelve los tributos municipales ligados a la creación de tu negocio. Si has abierto tu empresa después del 1 de enero de 2011 o piensas abrirla próximamente, puedes solicitar la devolución de estos gastos hasta el 15 de octubre. Tienes toda la información en el 010 y en la página web madridemprende.com. Madrid Tax Free. En Madrid, si emprendes, no pagas impuestos. Ayuntamiento de Madrid. Primera hora. La información económica que necesitas.
Nos quedan 15 minutos para llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, y antes estábamos esbozando aquí en nuestra reunión de primera hora que el Banco de España había ampliado el concepto de pyme para facilitar su acceso al crédito. En concreto, el supervisor define a las pymes desde el pasado sábado como aquellas empresas que cuentan con menos de 250 trabajadores, hasta 50 millones de euros de facturación y hasta 43 millones de activos. Bueno, pues yo quería preguntarle, entre otras muchas cosas, a Juan Manuel Santos Sárez, el presidente de Valmadrid. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Realmente con este nuevo concepto de pyme que ha puesto encima de la mesa el Banco de España vamos a ver fluir el crédito por parte de las entidades financieras? Bueno, este es una novedad, en todos los sentidos. Es decir, esto viene de Basilea III, y Basilea III viene de un reglamento comunitario enormemente farragoso que se publicó a finales de junio de este año 2013. Y entonces parece que con Basilea III las pymes y los créditos a pymes y a particulares tienen una serie de ventajas en el consumo de recursos propios. Es decir, pero estamos hablando desde finales de junio, es decir, prácticamente, por decirlo así, desde antes de ayer, ¿no? Y ahora nos dicen que el Banco de España amplía la consideración de pyme a las empresas hasta 250 trabajadores, cuando antes eran las de 50. Desde nuestro punto de vista siempre esto es una sorpresa, porque siempre las pymes eran las empresas que tenían menos de 250. Es decir, ahora nos acabamos de enterar que para el Banco de España eran las que tenían menos de 50. Pero creo que no va a afectar grandemente. Es decir, la ventaja sí que es sustancial, pero creo que no va a afectar de una manera muy significativa. Estamos hablando de algo muy reciente. Algo muy reciente. Tampoco hemos visto una mayor predisposición de los bancos a dar crédito a las empresas de menos de 50, que era lo que había con cierta ventaja desde finales de junio hasta ahora. Pues no creo que por el hecho de que se amplíe también vaya a haber una mayor predisposición. ¿Y qué le ha parecido la salida o la puesta en marcha del mercado alternativo de renta fija? ¿Contribuirá realmente a paliar esa escasez de financiación que tienen ahora mismo las empresas? Yo creo que sí que puede ayudar. El desarrollo en general de los mercados de renta fija es imprescindible. Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que los bancos ya no van a llegar a lo que llegaban. Es decir, ha sido algo absolutamente excesivo lo que hemos tenido con la llegada del euro, en que los bancos han quedado con todo el sistema financiero. Por lo tanto, el desarrollo del mercado de capitales de renta fija, que estaba prácticamente reservado a las grandes empresas del IBEX, y que se amplíe el abanico, es muy positivo. El tema es que evidentemente la consideración del mercado alternativo de renta fija no va a llegar a la pyme, y desde luego no va a llevar a la P. Yo siempre digo que es muy me, más que P es muy me. Es muy me, y dentro de las me, las más grandes. Las más me. Exactamente. Es decir, lo que sí que cabe es, si se desarrolla en este mercado, es productos, por decirlo así, empaquetados, productos financieros estructurados, que ahí sí que agrupe préstamos de pequeña empresa. Estoy pensando en titulizaciones, en algunos fondos singulares. Es decir, que lo que recojan es préstamos, es decir, financiación a la pequeña empresa, a la pequeña y mediana empresa, y eso sí que cogerá volumen suficiente para poderlo meter por el mercado alternativo de renta fija. Y ante este cambio que se nos está planteando, nos decía, los bancos ya no van a llegar a donde era, por lo tanto tenemos que desarrollar el mercado, este tipo de mercados de renta fija. ¿Y cuál va a ser el papel que va a jugar a partir de ahora entidades, sociedades como Valmadrid? Yo creo que entidades como Valmadrid nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, porque nosotros tenemos un objetivo, que es que la financiación llegue a la pyme. No que el crédito bancario llegue a la pyme. Es decir, si el crédito bancario es la manera para que la financiación llegue a la pyme, ahí estaremos y estamos. Es decir, pero nos tenemos que adaptar, y también puede haber unos caminos para financiar a la pyme por unas vías distintas, como es esto del mercado de capitales, el mercado alternativo de renta fija, etcétera. El papel de las sociedades de garantía recíproca será el mismo. Nosotros dotamos de ese plus de solvencia a las empresas para que accedan a la financiación. Nos tiene que ser igual el que sea financiación bancaria o que sea financiación por otros medios del mercado de capital. Ahora mismo, ¿cómo está la demanda en cuanto a las pymes? Es decir, porque los bancos nos dicen no hay crédito porque no hay demanda solvente. ¿Realmente hay demanda solvente? ¿Hay proyectos potentes que merezcan ser avalados, ser garantizados y que les permitan acceder a esa financiación? Demanda hay.
de crédito hay. A lo mejor hay bastante menos demanda de crédito para inversión, y eso es lo que habría que motivar, pero demanda ya lo creo que hay. Es decir, todas las empresas necesitan financiación, todas las empresas necesitan renovar sus líneas. Es decir, aquí tenemos un representante empresarial que nos lo puede decir. Todas las empresas creo que está están deseando hacerle alguna pregunta, o sea que... Yo soy muy respetuoso con mi presidente, porque luego voy a pedirle dinero y me lo tiene que dar. Entonces, no, pero yo creo que la pregunta que le ha hecho el presidente era, ¿realmente hay demanda de financiación solvente? Exactamente. Es decir, una cosa es lo que queremos que haya, demanda de financiación para inversión, que eso será lo ideal, ¿no? Pero realmente los empresarios madrileños estamos pidiendo esa demanda de financiación, y la que estamos pidiendo es solvente, es decir, los bancos están considerando como solvente nuestras peticiones, o por el contrario, la exigencia de solvencia, de ese criterio de solvencia, es tan alto que considera casi insolvente casi todo lo que pedimos. No sé, esto es una sugerencia mía, esto es una idea. Bueno, muchas veces estamos entre pescadillas que se muerden la cola o círculos viciosos, en lo que sea. Es decir, la falta de crédito hace que empresas que eran solventes en muchos casos dejen de serlo y que entren en problemas de liquidez. Nos encontramos con una situación en que las empresas, lógicamente, la solvencia de las empresas ha bajado de una manera muy significativa, porque ha bajado la demanda, venden menos, ganan mucho menos, cobran peor, nos montamos unos círculos que son, pues lógicamente, perniciosos. Ahora bien, empresas que lo han hecho bien y que tienen un producto y que lo han colocado en el mercado, en un mercado que ahora es más raquítico, esas empresas son solventes, porque pasado mañana la crisis acaba, empieza a fluir el dinero, la demanda empieza a subir, las tiendas se llenan y de repente esas empresas se empiezan a vender más empiezan a vender más y de repente ya se convierten en solventes. ¿Y qué pasa? ¿Que hoy no lo son? Pues no, hoy también lo son. Es decir, si una empresa tiene de verdad un producto y ha sido capaz de colocarlo en el mercado, esa es una empresa solvente, y lo único que tiene que capear el temporal, buscar mercados alternativos, espabilarse, lo que queramos, e intentar ir fuera y ponerlo como objetivo estratégico para siempre, el acudir a mercados extranjeros, lo que queramos. Lo que pasa es que el problema de salir al extranjero tenemos también un problema de tamaño. Es decir, porque lo estábamos comentando antes además con Alfonso, es cierto que la mayor parte de las pymes, o muchas de ellas, se han puesto las pilas y están saliendo fuera a la exportación, pero tenemos que tener en cuenta que hay un problema de tamaño, porque muchas empresas aquí son de 1, 2, 3 trabajadores que a lo mejor no tienen esa capacidad o no tienen un modelo de negocio para salir fuera. Es decir, no veo yo un taller saliendo fuera, o no veo yo una tienda que venda parras de pan saliendo al exterior. Desde luego. No todos los sectores. Exactamente, ni todos los sectores, ni todas las... Ese tipo de empresas pues no puede plantearse lo del salir al exterior, pero hay muchas otras que sí que se lo pueden plantear y que han tenido una visión más local y tienen que abrirse. Sí, ahí hay que hacer también consorcios, hay que apoyar. Yo quería aprovechar la oportunidad, en primer lugar, para darle la enhorabuena, porque yo creo que la labor que se hace desde Aval Madrid es fundamental, y más en estos tiempos, ¿no?, donde el crédito no fluye precisamente por problemas de solvencia. Sí veo que me gustaría que fuera más potente lo que es Aval Madrid. Quiero decir, veo que todavía su papel es muy reducido, que los avales que se conceden son cifras prácticamente irrisorias, teniendo en cuenta el número de pymes y el número de necesidades. Entonces, veo que habría, no sé si ve que, en mi punto de vista, de la necesidad de pues un mayor capital público para poder precisamente cumplir esa función que me ha gustado mucho como lo ha definido, ¿no? Dotar de plus de solvencia a las pequeñas y medianas empresas para que los bancos les den financiación. Es fundamental, es que yo lo veo clave, y de hecho en la propia Unión Europea se está pidiendo que a través de los fondos estructurales se puedan dotar avales públicos para poder dinamizar el crédito, y lo están pidiendo, ya digo, desde todos los países, sobre todo periféricos. Porque yo veo que eso sería fundamental, que eso podría ayudar muchísimo. No sé si... Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el peso de Aval Madrid y el peso en general de las sociedades de garantía recíproca tiene que ser mucho más importante del que es. Tenemos que multiplicar nuestra actividad por muchísimo. Y no es una cuestión exclusivamente de meterle capital a Aval Madrid o a las sociedades de garantía
plantear de problema en general, nosotros tenemos un coeficiente de solvencia del 16%, cuando nuestro mínimo es del 8%. Es decir, que tenemos capacidad para hacer mucho más de lo que hacemos. El tema es cómo llegamos al empresario, porque nosotros al empresario llegamos de una manera esporádica, no somos como un banco que está ahí en la vuelta de la esquina y con el que el empresario se tiene que relacionar diariamente. Nosotros tenemos una relación con nuestros empresarios mucho más esporádica. Por eso nosotros lo que intentamos conseguir es el apoyo de los bancos en la labor comercial, es decir, que los bancos estén interesados en pasarnos a nosotros operaciones. Firmamos un convenio antes del verano, un convenio enormemente positivo y que se ha notado en la actividad, que ha subido mucho desde el verano. Es decir, firmamos con los 7 grandes bancos, firmamos un convenio que ha sido enormemente interesante y que nos ha permitido multiplicar nuestra actividad y estar ya en niveles superiores a los del año pasado, sin que esto sean grandes cosas, porque también el año pasado nuestra actividad tampoco es que fuese muy alta. Pero bueno, es el camino es incrementar nuestra fuerza comercial, que los bancos nos apoyen y hasta que llegara una difusión entre el empresariado, que el empresariado venga más directamente a Valmadrid. Juan Manuel Santos Suárez, presidente de Valmadrid, como siempre, un placer tenerle aquí con nosotros en Primera Hora. Gracias y enhorabuena por el trabajo que desarrollan. Muchas gracias. Y gracias también, como siempre, a nuestros analistas, a Mónica Mella, Miguel Córdoba, Alfonso Tezanos. Hasta la semana que viene, señores. Y Alfonso, disfruta de los donuts, aunque no puedas. ¿Y de los bollicaos? Y de los bollicaos, exactamente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, buenos días. Luego, señores, nosotros vamos a dar paso a nuestras emisoras locales, a nuestras emisoras regionales. Tiempo para la desconexión. Ya saben que a partir de las 9 nos ocupamos de los mercados. De momento parece que Estados Unidos no está afectando demasiado a los inversores. Restaurante El Senador, cocina castellana y de mercado. Dicen que tenemos el mejor cordero y cochinillo de Madrid, pero también podrá disfrutar de un tapeo de calidad y de una comida rápida en la taberna de Cascajares. Plaza de la Marina Española número 2, teléfono 91 541 2221. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Cruzar los dedos, cambiarte el reloj, son trucos para recordar las cosas. Pero la forma más natural de ayudar a mejorar la memoria es tomando Omega 3 Plus. Es el único rico en DHA, un ácido graso imprescindible para el buen funcionamiento del cerebro. Omega 3 Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando. Para reformar el baño. Para la vuelta al cole, que entre uniformes y libros... Para esa moto que tanto necesito. Sea lo que sea, podemos darle cuerda juntos. En Bankia le ofrecemos un crédito personal para realizar todos sus proyectos. Consulte las condiciones en darcuerda.com. Bankia. La cocina del restaurante La Era se define por la tradición, porque recuperamos sabores, productos y técnicas de nuestra cultura gastronómica. Encontrará contrastes sorprendentes en los platos, ya que nuestro recetario se actualiza para adaptarse a los gustos actuales. Disfrute de nuestra cocina de mercado y consulte nuestros menús y catas para grupos. Estamos en la calle Infanta Mercedes 103, teléfono 91 567 0144. Restaurante La Era, la cocina de siempre al gusto de hoy. laerarestaurante.com. Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932 33 34 o entra en fcarreras.org. Ayúdanos a salvarlos. ¡Hala, mira qué fuerte! Más de un 80% de las personas que pierden peso lo vuelven a recuperar. Pues no será mi cuñado porque adelgazó un montón y sigue estupendo. Eso sí, todos los días toma Simbiolina Quemagras.
Así ayuda a su organismo a eliminar las grasas que no quema. Y es totalmente natural. Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.